Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. El 5 de noviembre del año 1975, un grupo de leñadores del estado de Arizona, cuando salía de sus labores y iba de regreso a casa, vio de repente una luz casi cegadora. Uno de los leñadores se bajó de la camioneta Travis Walton y cuando se acercó a aquella luz se dio cuenta que estaba ante un platillo volante, lo que parecía una nave de otro mundo. De repente de esta nave salió un enorme rayo de luz azul y a partir de ahí Travis Walton perdió la conciencia. Sus compañeros salieron huyendo. 5 días después apareció Travis Walton contando que había sido secuestrado por seres de otro mundo. Lo increíble de esta historia es que tanto los 6 leñadores que iban con Travis Walton como él mismo, todos pasaron el polígrafo de forma satisfactoria, algo que es imposible, salvo que los hechos fueran ciertos. Este es el caso de abducción más importante de la historia, pero no es el único ni mucho menos. Son miles las personas que aseguran haber sido secuestradas por naves extraterrestres. Pero si queréis saber sobre este y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Abducidos en la puerta de otros mundos. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. ...5 de noviembre del año 1975... un grupo de leñadores salía desde el Parque Nacional de Sid Graves. Era un día normal, era un grupo de 7 personas en una camioneta después de una jornada de trabajo. Guardaron sus hachas y demás y se fueron en dirección a sus casas. Sin embargo, aquella noche jamás la olvidarán ninguno de los 7. Cuando iban por una carretera solitaria en dirección a sus casas, repito, de repente vieron una gran luminosidad en medio del bosque. Lo primero que pensaron es que quizás era un incendio. Aceleraron para llegar hasta el punto exacto de esa gran luminosidad y ante su sorpresa lo que vieron a unos 30 metros de altura fue una nave metálica con forma de disco. Uno de los 7, el que era más curioso, Travis Walton, bajó de la camioneta para acercarse hasta el objeto, para poder verlo mejor. Sin embargo, ante la mirada atónita de sus otros 6 compañeros que estaban en la camioneta, aquel objeto bajó, empezó a emitir un zumbido y de repente de él salió una columna de luz azul que impactó a Travis Walton. Vieron como Travis caía al suelo. Los 6, muertos de miedo, pensando que aquel objeto les iba a atacar, salieron disparados de allí. Al rato dieron la vuelta y regresaron al lugar de los hechos, pero Travis Walton ya no estaba. Sus 6 compañeros en concreto se llamaban Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dulles y Diane Smith. Todos llegaron directos hasta la comisaría, hasta el sheriff de la localidad en la que vivían, y allí denunciaron la desaparición de Travis Walton. Lo primero que hizo el sheriff, Marlin Gillespie, es detener a los 6 pensando que se trataba de un caso de asesinato. Los interrogó uno por uno en celdas separadas y ante su sorpresa, respecto a lo que decían, no había contradicción alguna. Era todo como tan perfecto que hizo pensar al sheriff que efectivamente lo que estaban encubriendo era
un asesinato. Salieron con perros y helicópteros durante 3 días y no encontraron absolutamente nada. El sheriff era de la localidad de Snowflake, que era donde vivían los 7 leñadores. Pasaron esos 3 días y además, ante la sorpresa del sheriff, y esto ya empezaba a salirse completa y absolutamente de lo usual, mandaron de la fiscalía a Cy Gilson, que era experto en pasar pruebas de polígrafo a diferentes detenidos y por diferentes delitos. Y Cy Gilson le hizo el polígrafo por separado a los 6 leñadores y las 6 veces dio que los 6 estaban diciendo total y absolutamente la verdad. Si es cierto que el primero que se sale de la teoría del asesinato es Cy Gilson, porque confiaba al 100% en la fiabilidad de su prueba. Decía que engañar al polígrafo era imposible, menos 6 leñadores sin entrenamiento para poder hacer algo así. El caso es que al 5.º día de la desaparición de Travis Walton, sonó el teléfono en su casa y él, con voz aturdida, Travis Walton comentó que estaba en una gasolinera del estado de Arizona, el estado también donde ellos vivían. Su familia fue corriendo hacia él y lo encontraron muy deteriorado y como si estuviera realmente medio oído. Lo llevaron hasta la comisaría, lo llevaron al hospital y una vez repuesto, lo que encontró Travis Walton es lo siguiente: que después de impactar sobre él ese rayo de luz azul y quedar inconsciente, lo primero que vio es cómo estaba tumbado boca abajo en una cama metálica, en un cuarto todo metálico, y rodeándolo unos seres de en torno a 1,5 metros de altura, unos seres que tenían la piel muy blanca, la nariz y la boca muy pequeña, las orejas muy pequeñas y en cambio el cráneo y los ojos muy grandes, exactamente igual que los grises que ven ustedes en las películas. Eso sí, dando más detalles incluso de lo que vio, dijo que esos seres sí tenían pupilas, o sea, unos ojos muy parecidos realmente a los humanos. Cuando Travis despertó en esa habitación metálica, en esa cama boca abajo, entró en pánico. Se levantó de la cama e intentó agredir a los seres. Los seres salieron de la habitación y Travis Walton empezó a deambular por la nave. Dice que llegó hasta una sala en la que había como una especie de mapa estelar, con unos botones. Él intentaba tocar los botones, manipular aquello. Sí dice que había una palanca que cuando la tocaba, incluso las estrellas se movían. En ese instante apareció un ser humano, como usted y como yo, con una especie de traje de astronauta. Travis Walton intentó comunicarse con él, pero no hubo forma. Este le llevó hasta un hangar enorme, donde vio otros seres humanos con traje de astronauta. Estos le pusieron una máscara en la cara porque él estaba muy nervioso. Ahí quedó inconsciente y cuando se despertó, lo hizo en una carretera olvidada del estado de Arizona. Desde ahí caminó hasta que encontró la gasolinera. Travis Walton pasó el polígrafo. Después de todo esto y del revuelo que se montó con el sheriff, se pasó otra vez el polígrafo a Travis Walton y salió otra vez que decía la verdad. Que 7 personas engañen un polígrafo sin entrenamiento para ello es imposible. La historia de Travis Walton lo que nos marca es que realmente no estamos solos. No conocemos las intenciones de nuestros visitantes,
pero incluso algunas veces secuestran seres humanos, se los llevan en contra de su voluntad, aunque luego los devuelvan. Habrá casos en los que no devuelvan a seres humanos nuestros visitantes. Realmente no lo sabemos, pero la historia de Travis Walton sí pone encima de la mesa que el oscuro plan de nuestros visitantes realmente es algo que desconocemos, ahora que están aquí y dejan una huella muy clara sobre nuestro planeta y sobre nosotros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast, otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios, y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Este año, del día 22 de septiembre al día 1 de octubre, estaré haciendo un viaje de autor a Egipto para caminar junto a las pirámides de Giza, contemplando una obra que parece de otro mundo, para que naveguéis por el río Nilo, maravillándoos con la magia de unos templos que tienen miles de años y que siguen teniendo un mensaje en piedra, que es todo un gran misterio. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles y para todas las personas que en este momento se unen a la señal en vivo de Caracol Radio, y también para todos aquellos que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, mientras tú relatabas esta experiencia de Travis Walton, me imaginaba su relato, porque también lo he visto dando declaraciones en entrevistas. A propósito, entrevistado por Jorge Luis Zuxdorf, un amigo aquí de la casa, quien lo pudo entrevistar, Juanje, y el relato es tan verídico, se ve tanta honestidad, tanto susto cuando este hombre relata esta experiencia, y algo que va muy de la mano con lo que vamos a hablar con el invitado de esta noche, Néstor Berlanda, uno de los psiquiatras más importantes de Latinoamérica y también a nivel mundial respecto a las investigaciones relacionadas con extraterrestres y demás, Juanje. Y es que cuando tú relatabas que Travis Walton comienza a deambular por la nave y observa seres humanos, es como si estas inteligencias estuvieran manipulándolo como para que no se sintiera más asustado de lo que ya estaba. Sí, es una de las teorías que él tiene, que realmente aquello no era real, sino que aquellos seres grises, como vio que les dieron tanto pánico, crearon esto de forma holográfica o algo así. Nunca lo sabremos, la verdad. El caso es que, bueno, la entrevista que tenemos ahora con Néstor Berlanda, psiquiatra, que un hombre de ciencia se meta a investigar este tipo de casos, es algo tremendamente loable. Un señor que además es profesor en la universidad en Argentina. Pero bueno, que llevamos 4 años de programa, tío. Sí, Juanje, estamos hoy de celebración de Onomástico. 4 años, madre mía. Aquí en Caracol Radio, hace 4 años, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas por la situación sanitaria que ocurrió, pues Juan Jesús y este servidor arrancamos aquí a traerles este espacio de misterio que inicialmente era de 1 hora, en un horario diferente. Éramos el reemplazo del fútbol profesional colombiano, y gracias a ustedes, gracias a John Camacho, a los directivos de Caracol Radio, seguimos al aire 4 años después. Muchísimas gracias por los millones de reproducciones en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, las personas que nos escuchan en directo. Usted que nos escucha en este momento desde su taxi o desde su puesto de trabajo, muchas gracias. Gracias a todo ese apoyo es que Juan Jesús y este servidor estamos aquí en Noche de Misterio. Pues creo que hemos intentado mantener la magia de la radio, ¿no? Contar historias, buscar personajes que sepan más que nosotros sobre esas historias, hacer un periodismo verídico, un periodismo ameno, enseñándole al mundo que realmente esto del periodismo de misterio lo que busca es
la magia de lo que nos rodea, ¿no? Ver el mundo con los ojos de un niño, intentar seguir maravillándonos y sorprendiéndonos con mil cosas que son parte de la vida cotidiana en el mundo, aunque es un periodismo que muchas veces puede ser tangencial, ¿no? O que mucha gente lo ve como esta cosita y tal. Estoy tremendamente feliz porque sabéis que esta semana di una charla en la Universidad del Bosque, la tenéis online en YouTube, en el canal de YouTube de la Universidad del Bosque. Me parece maravilloso, fue histórico, ¿no? que el periodismo de misterio de repente se dé una charla de periodismo de misterio en una universidad colombiana. Y aquí vamos a seguir haciendo periodismo, a pasarlo bien, a seguir teniendo amigos por toda América Latina. Sí. El programa creo que también cambió y evolucionó cuando empezamos a colaborar con History Channel, ya que empezamos a tener contacto con investigadores en todo el continente y bueno, pues con una cifra pues muy absurdas. Hemos pasado de largo los 100 millones de reproducciones en digital. Sí. En YouTube, no quise decir nada y tal porque estábamos, cuando yo pedí la cifra en enero, estábamos como en 96 millones. Wow. Sí. Estábamos ya en 96 millones de reproducciones en la playlist, para ser exacto. Cifras que no me creo ni yo. Creo que este programa se ha hecho conocido en todo el continente gracias a un señor que no conocemos, que es la inteligencia artificial de YouTube, sí, que empezó a recomendarlo. Y bueno, no tengo las cifras exactas de otras plataformas como Spotify, pero sí sé que hemos crecido muchísimo, pues porque en estos viajes de autor que yo hago me viene mucha gente que oye ya también el programa por otras plataformas como Spotify. Entonces, nada, pues tremendamente felices, dándole las gracias a toda nuestra audiencia, a toda la gran familia del misterio, que realmente sí se comporta como una familia. Ya que no nos atacan ni los ciencinazis por redes, están muy tranquilos, está todo como muy calmado, muy tranquilo, ya se han dado cuenta que esto está aquí y listo. Muchas gracias, obvio, no solamente a John Camacho, sino a todo lo que es el Grupo Prisa y Prisa Radio, a Felipe Cabrales, que hace que este sueño haya sido realidad. Y bueno, pues esperemos no seguir, no 4 años más, sino yo quiero jubilarme aquí, ya me encanta la radio. Sí. Y puedo decir a título curiosidad que el otro día me hicieron una entrevista en un canal de YouTube en España y me decían, pero qué vergüenza que tú no tengas un programa de televisión en España con tus cifras y tal. Y dije, es que dos cosas. No quiero volver a hacer televisión y no quiero volver a España. Estoy muy a gusto aquí en Colombia y estoy feliz haciendo radio porque la magia de la radio no la tiene otro medio de comunicación. La gente que oye podcast y todo el público del podcast es un público muy especial. Es gente que le gusta la cultura, es gente que le gusta meterse en historia. En nuestro caso, pues que le gusta el periodismo de misterio, que le gusta que le hablen de las cosas bien, en condiciones, buscando datos, buscando hechos veraces, ¿no? Sí. Y poniéndolos encima de la mesa, que aunque parezcan cosas imposibles o muy surrealistas, son reales. Exacto. Y redibujan los límites de la realidad. Y creo que esa es la clave de absolutamente todo. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Juanje, gracias a todos, la gran familia del misterio que ha hecho de Noche de Misterio uno de los podcasts más escuchados en Hispanoamérica. Muchas gracias, en serio. Pues muchísimas gracias a todos y después de dar esas gracias a la familia del misterio, que era obligado, vamos a arrancar con la entrevista a Néstor Berlanda, repito, psiquiatra que ha investigado muchos casos de abducción y que tiene varios libros publicados sobre eso, y la entrevista con Néstor Berlanda arranca así. Es una experiencia que muchas veces comienza con una sensación de tiempo perdido. Otras veces no, otras veces se hace más lúcida. De repente ver una luz, que el tiempo suceda como que se pare, y en medio de esa serie de anormalidades que aparezcan seres que aparentemente son de otros mundos, porque no sabemos realmente de dónde vienen. Y es muy difícil intentar investigar esto, no solamente desde un punto de vista periodístico serio, sino además que entre a investigar este tipo de fenómenos alguien que sea experto en los enigmas de la mente humana. Y nadie es más experto que en los enigmas de la mente humana que un psiquiatra. Y es por eso que tenemos la suerte y el honor de tener por primera vez aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio
al psiquiatra argentino Néstor Berlanda. Y Néstor, me toca hacerte la pregunta que le hago siempre a cualquier invitado que aparece en Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Quién es Néstor Berlanda para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Hola, buenas noches. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. Gracias también a los oyentes. Bueno, soy médico psiquiatra y realmente, como decía alguien vinculado mucho tiempo a la investigación y que uno lo conoció desde chico aquí en nuestro país, que fue Fabio Serpa, al cual íbamos a ver en el teatro cuando éramos adolescentes. Después se fue tejiendo una amistad. Y él siempre me decía, fuiste primero omnílogo que psiquiatra. Y en realidad sí, fue así. O sea, yo me interesé de chico por el fenómeno ovni, por los misterios también de las civilizaciones antiguas y todo eso. Y después empecé a estudiar medicina y después la especialidad de psiquiatría. Y obviamente vinculada a la especialidad de psiquiatría al hecho de que de pronto el mayor misterio que nosotros podemos tener en cuenta es justamente la mente humana. Y con el reconto de muchas cosas que uno vivió de chico, me encontré por ahí, cuando uno mira hacia atrás y ve los casos que uno investigaba cuando teníamos 16, 17 años. Nosotros en aquella época había otro grupo de muchachos con lo que después conformamos una entidad, varias décadas después, pero que eran 2 o 3 años mayores que nosotros. Entonces ellos tenían 18, 19, nosotros teníamos 16, 17 años. Y mirando hacia atrás me di cuenta que estaba entrevistando muchas veces pacientes psicóticos, que yo no sabía que eran psicóticos, obviamente, pero que ya lo estábamos entrevistando. Recuerdo que los días viernes a la noche nos juntábamos en mi casa, éramos 7 u 8, y investigábamos el caso del señor M. Te estoy hablando fin de década del 70, principio del 80. El señor M era alguien que se comunicaba, él le decía, con los muchachitos a partir del cigarrillo, o sea, con el cigarrillo, la punta del cigarrillo encendida, así hacia arriba, y ahí aparecían los muchachitos. Bueno, el tiempo, obviamente, después era un parafrénico, no había ningún tipo de duda. Parafrénicos son aquellos que tienen delirios de características fantásticas. Nos decía, vamos a llenar estadios mientras damos a conocer el mensaje y demás. Y varios de esos casos uno tuvo cuando chico. Entonces, cuando uno ya fue grande y ya se metió de lleno en lo que es la clínica psiquiátrica, me di cuenta que en realidad entrevista psiquiátrica ya estaba haciendo con 16 años, antes de ser psiquiatra. Y obviamente que eso, aunque parezca mentira, no deja de ser una enseñanza que uno va incorporando. Entonces después uno adquiere también la posibilidad de poder diferenciar fácilmente cuando alguien está teniendo algo que es patológico o está viviendo una experiencia de otro orden. Y eso entonces es una herramienta fundamental, porque en aquella época recuerdo que a muchas de estas personas queríamos buscar o un psicólogo o un psiquiatra que nos pudiera decir si esa persona estaba enferma o no. Hoy eso lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, realmente mi carrera me dio la posibilidad de tener ese bagaje de experiencia de la entrevista, que es lo fundamental de la entrevista clínica, ¿no? Que es lo fundamental, creo que en un tema como este de misterios, y más cuando alguien vivencia cosas, poder identificar, ¿no? Poder discernir hasta dónde puede haber una patología o no. Y ahí entra el campo de la intriga. Bueno, yo quiero decir que Néstor Berlanda es una persona muy conocida por sus investigaciones, aparte como psiquiatra, y corrígeme si me equivoco, que eres también profesor de universidad. Eres profesor de universidad, eres súper conocido no solamente en Argentina, sino fuera de Argentina en el ámbito ufológico y de investigaciones. El otro día me pasó una cosa muy chistosa. Yo, que soy español, y estaba hablando con un amigo mío, periodista, ufólogo, José Antonio Caravaca, me dijo, no, pues no sé qué, no sé cuánto, porque el señor Néstor Berlanda, digo, hombre, si con Néstor estuve tomando café en Victoria, Entre Ríos, el año pasado fue cuando nos conocimos personalmente. Entonces, si eres una persona, digamos, muy conocida, precisamente eso,
porque tu bagaje como psiquiatra y tu experticia como psiquiatra hace que tengas a la hora de investigar ciertos fenómenos y ciertos hechos un bagaje que los demás no tenemos. Yo soy periodista, puedo intentar constatar hechos, pero no tengo ni idea de patologías mentales. Bueno, pues nos has contado, Néstor, cómo fue tu adolescencia, encantado con el fenómeno OVNI, estudias medicina, te haces psiquiatra, y una vez que te haces psiquiatra, tú mismo comentas que a partir de ahí ves los fenómenos de una forma distinta. Y tus investigaciones, una vez que ya eres psiquiatra y estás formado, ¿cuándo es la primera vez o el primer caso que tú dices, ahí va, este tipo no tiene ninguna patología, este tipo no está loco, lo que está diciendo es algo que nos puede costar mucho comprender, pero el tipo no miente? Quizás ya con la profesión encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la profesión encima. Porque uno había investigado casos antes de tener la profesión. Pero quizás el caso que pudimos charlar en varias oportunidades y que coincidió justamente con todo el tiempo que nos llevó 5 años a mí y al psicólogo Juan Acevedo escribir el libro Los Extraños. Wow. Fue justamente el caso de Julio Plantner, del caso de La Pampa, en el 9 de agosto de 1983. Ahí teníamos un grupo que tuvo el primer contacto con él y después fue un contacto ahí de primera mano, digamos, a los 3-4 días, ese grupo que de amigos nuestros, y después ya lo vimos ya en el año 95, 97, estuvimos 2 o 3 veces con él, inclusive en algunos programas de televisión también en Buenos Aires. Y bueno, Julio Plantner era una persona, digo era porque lamentablemente falleció hace unos años, era una persona totalmente... escéptica. No, más que escéptica, una persona totalmente creíble, era una persona que tenía una cuestión de... vendía alimentos para animales, allí en una localidad, Winifreda, en La Pampa, que La Pampa es una provincia que está en el centro de nuestro país, Argentina, y nada que ver con todos estos temas en absoluto, o sea, totalmente alejado, y el caso de él es muy fantástico. ¿Qué le sucedió? Justamente, el caso de él es muy fantástico porque él sale de la casa de un señor que le vendía todo este tipo de cosas, y alrededor de las 8 de la noche está cerrando va con el auto, está cerrando la tranquera de la entrada a esa estancia, y de repente ve una luz, tal es así que se tiene que cubrir con su mano esa luz que lo ilumina completamente. El próximo recuerdo que tiene es verse sentado en un sillón, como de odontólogo, dice él, rodeado de 4 figuras, 3 hombres y una mujer, porque lo puede determinar que hay una mujer porque ve los pechos de ojos redondos sobresalidos, 1,70 m, 1,75 m, y él llega a esa conclusión porque lo ve similar a la estatura que tiene un amigo de él, y una de estos seres, en un lugar, en una habitación que estaba iluminada, pero no sabía de dónde venía la luz, toda recubierta con una especie de color amarronado, y de pronto ve que una de estos seres le toma el brazo, le hace una pequeña como incisión en la muñeca, y después le ponen un tubo flexible en justamente la flexura del codo, y ve cómo va ascendiendo la sangre, pero él no registra ningún tipo de pinchazo. El otro recuerdo que tiene es de pronto estar parado solo en esa habitación, y el otro recuerdo ya lo tiene en una camioneta sin la campera que llevaba puesta, y cuando mira estaba en un camino, si mal no recuerdo, a unos 7 kilómetros de la estancia, que de hecho pega la vuelta y va a ver si había dejado cerrado o no la tranquera, porque justo le agarró esta luz en ese momento. Lo interesante del caso es que
Julio Plandner tiene las marcas en la flexura del codo y es muy interesante porque lo ven dos médicos, una bioquímica y un médico, y verdaderamente lo que plantea la médica es que en realidad es como una succión, no es que hubo un pinchazo solo, claro, no hay una punción, sino una succión. Es como que le succionaron directamente sin meter una aguja. Y se puede ver, porque nosotros tuvimos la suerte, este grupo que formábamos en aquel momento, estar a los 3 días del caso, sacar una fotografía del brazo y se puede apreciar perfectamente un círculo de color rojo y un montón de puntitos blancos, como los puntitos blancos serían como los glóbulos blancos que van quedando en eso, es decir, no se ve un orificio de punción, se ve algo rojo como inflamado la piel y puntitos como si fuesen justamente que chupó, digamos eso, ¿no? Esa marca no la tenía más después en el 97, cuando nosotros lo vimos, sino que sí le quedaba una pequeña cicatriz a la altura de la muñeca, muy chiquita. Lo interesante del caso, Plandner nunca se pudo someter a alguna regresión, obviamente hubo un tiempo perdido de aproximadamente entre 60 minutos y 90 minutos, o sea, no sabemos qué pasó en ese tiempo, pero lo más interesante es que a Julio Plandner le siguieron pasando cosas. Desde el año 83, que fue el caso, hasta el año 95, 94, que lo vimos nosotros de nuevo. Bueno, había tenido 2 o 3 eventos más, había tenido ver luces, otro evento venía manejando de un lado distinto a donde tenía que ir en el campo, y estaba totalmente con los ojos cerrados, a punto tal de que recién se bajó, paró la camioneta, llegó a su casa, paró la camioneta, entra a su casa y recién en la cocina de su casa, ahí abre los ojos y se da cuenta que está en su casa. Y lo más interesante también es que la esposa, en lo que yo conozco, una oportunidad, de pronto le aparecieron también estas figuras alrededor de la cama. La historia de Julio Plandner, a mi entender, si bien nosotros tuvimos una relación muy linda con Julio, lo vimos antes de esta fecha en un congreso en el año 1980, creo que era, no, 80 no, 83 fue el caso, en el año 87, en un congreso en el año 87, después lo vimos en el 94, lo vimos en el 95, en el 97, teníamos una buena relación con Julio. A Julio le siguieron pasando cosas y hay una historia que obviamente, como se dice, se la llevó a la tumba porque obviamente le pasaron más cosas. Me encantan los casos como este, como el que nos está narrando Néstor Berlanda, porque además quedan huellas físicas, en este caso además investigadas y corroboradas por médicos, como es ese punto de succión en un brazo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos en la entrevista con Néstor Berlanda mientras nos hablaba de los detalles de la abducción de Julio Plandner. Abducción en la que quedaron huellas físicas investigadas y corroboradas por médicos que demostraban que lo que le sucedió a este hombre no tenía una explicación convencional. La única forma de entender su experiencia es que fue realmente secuestrado por seres de otros mundos. Y la entrevista con Néstor Berlanda continúa así. Me pasaron más cosas, a mí me queda pendiente tener una charla con el hijo, con el cual tengo contacto, pero quiero tener una charla personalmente a ver qué me puede contar, ¿no? Ese fue el primer caso donde uno pudo decir a ciencia cierta que era una persona total y absolutamente normal, que lo único que tuvo fue vivir un encuentro extraordinario, una situación que no tenía una explicación dentro de los parámetros de la ciencia ortodoxa, pero que fue total y absolutamente cierto.
Lo que no podemos saber nunca es cuál es el origen. Ahí entramos en la especulación y ahí es donde de pronto después se entra a especular un montón y quizás también a fantasear, pero el hecho es real, el hecho es real. Nosotros tenemos una postura muy particular con respecto al tema de las abducciones en función de lo que hemos visto y los casos que hemos investigado, pero el hecho fue total y absolutamente real a mi criterio. No, y es algo que me parece tremendo. Lo primero que quería comentar es, nos has dicho que tienes un libro que se llama Los extraños. No sé si se puede conseguir en Amazon, para toda la gente que oye el programa, si se puede conseguir en Amazon, bueno, pues en toda América Latina ponéis Néstor Berlanda en libros y aparecerá este de Los extraños. Yo conforme acabe la entrevista me lo compro. No sabía que habías publicado ese libro. Los extraños tienen una historia muy particular, porque Los extraños, que escribimos junto a Juan Acevedo, Peinado, que es psicólogo, se publicó en Argentina en el año, yo me pierdo ahora con la fecha, en el año 2000. Okay. El libro entró al editorial en 1999, 98 y salió en el año 2000. Fue una tirada de 2.500 ejemplares y esa versión en Argentina, digamos, nosotros presentamos toda una serie de casos de abducciones, de algunos de los que investigamos, los casos que nosotros consideramos más importantes, y hay toda una fundamentación teórica donde nosotros planteamos que todo el tema de las abducciones tiene que ver con la conciencia, que las abducciones son reales, pero que no hay seres extraterrestres involucrados a nuestro criterio, que hay entidades sí, pero quizá tengan otro origen o sean de otra naturaleza. Y que el tema de las abducciones está íntimamente relacionado con lo que son las iniciaciones chamánicas. O sea, el proceso de una abducción sigue los mismos pasos que una iniciación chamánica, que son la de los pueblos originarios, que para ser justamente chamán, aquel que viaja en estados particulares de conciencia al otro mundo, que entabla contacto con entidades y después trae información a su comunidad y obviamente es sometido por los espíritus de los ancestros u otras entidades que le meten objetos en el cuerpo, como por ejemplo cristales de cuarzo. El ámbito donde sucede esto generalmente son también cavernas iluminadas, pero no se ve de dónde sale la luz y demás. Bueno, prácticamente las abducciones siguen exactamente la misma secuencia que las iniciaciones chamánicas, que es lo que nosotros presentamos en ese libro. Resulta que ese libro fue tomado por Vergel en España, justamente, de Reediciones Anómalas, y se reedita por Reediciones Anómalas en España en el año 2018. Y ahí es donde tiene un éxito fantástico el libro, y de pronto las ideas que en aquel momento nosotros lanzábamos y que cuando las presentábamos dentro de los congresos ovnis no eran muy bien vistas. Bueno, a partir del lanzamiento del libro en España en el 2018, bueno, tiene un éxito tremendo, digamos, se mueve muy bien el libro. De hecho, la tapa del libro en Argentina nos hicieron poner, porque era furor en esa época, estamos hablando a fines de los 90, año 2000, el título lo que lleva como subtítulo es Abducciones extraterrestres en Argentina, que ese título nos obligó a poner la editorial. El verdadero título que nosotros queríamos ponerle, el que tiene el libro en España, que es Abducciones, mito, conciencia y realidad. Esta es la tapa del libro Los extraños, que es el único que está ahora en circulación, la edición de Reediciones Anómalas de Pablo Vergel. Lo acabo de ver en Amazon Latinoamérica, o sea que toda la gente en Latinoamérica puede comprar el libro, toda la gente que esté escuchando el podcast. Y luego al final de la entrevista te voy a preguntar, porque quiero que me hables de algunos más casos, porque veo también en Amazon, que no lo sabía, que habías publicado un libro sobre la historia de Juan Óscar Pérez, ¿vale? Pero antes de meternos y que me des esa hipótesis y dejarle a Alejandro Bernal, que está con la mano ahí, que le da un chungo, vale, tranquilo.
que vamos a ordenar todo esto porque es mucha información. El tema es el siguiente. Lo primero, ese libro, Los extraños, súper, mega recomendado. Yo conforme termine la entrevista lo compro. Que yo he tomado café contigo, pero nunca me habías comentado que habías publicado un libro con tus investigaciones, leche. Entonces, a lo que voy, y antes de darle paso a Alejandro Bernal, que también va a preguntar, de la experiencia que nos has contado de Julio Platner, hay una cosa que me parece curiosa y es de lo que te quiero preguntar. Y luego va Alejandro. El tipo ve la luz, se pone incluso la mano en la cara, tiene ya esa sensación de tiempo perdido. Siguiente imagen, él está en un sitio donde hay tres hombres y una mujer, donde él ve lo que parece como una especie de silla de odontólogo. Ojo, que esto es muy, muy heavy, que le queda la marca de la succión, no de la punción de sangre, o sea que hay un tema físico claro, pero mi pregunta como psiquiatra, y luego vas tú, Alejandro, mi pregunta como psiquiatra es, ¿tú crees, porque yo sí que creo que las abducciones son reales y que el fenómeno ovni es absolutamente real, le he dedicado a esto la mitad de mi vida? Simple, y esto me encanta preguntárselo, es la primera vez que se lo pregunto a un psiquiatra, y sobre esto he hablado, por ejemplo, con José Antonio Caravaca, que sabes que ahora tiene una cosa que se llama la teoría de la distorsión y tal. El tema es el siguiente, ¿no crees, Néstor, que lo que está viendo en ese momento Julio Platner es algo tan diferente a nuestro mundo que lo que hace su cerebro es decir, voy a intentar comprenderlo? Y la única forma de comprenderlo es que esto es como un sillón de odontólogo, esto es como que me están sacando sangre en el médico, aunque lo que esté pasando es algo distinto, porque el pozo cultural, lo que sabemos, es lo que creo que nuestro cerebro haría para que no nos dé un pánico, pero un pánico de morirnos. ¿Tú cómo ves ese tipo de hechos, ¿no? Porque lo has investigado en diferentes abducidos además. Por supuesto, es muy probable que pase eso, por eso te decía que lo que cambia con el tema de las iniciaciones chamánicas es simplemente el escenario cambia, pero no cambian los hechos son los mismos, eso es lo más sorprendente de todo, y lo más sorprendente de todo también es que cuando de pronto nosotros que trabajamos por más de 20 años investigando los estados ampliados de conciencia, investigando el tema de la ayahuasca concretamente. De hecho, otro de los libros que tenemos publicado es Ayahuasca, Medicina del Alma, que va a salir seguramente en abril también en España, una visión ampliada del que publicamos en el 2012. En ese libro nosotros recogimos más de 100 protocolos de más de las 5.000 personas que hicieron experiencias con nosotros en distintos ámbitos, en la selva, en la ciudad, con chamanes, sin chamanes. Nosotros hacíamos protocolos, 2 protocolos, uno hecho por el doctor Rick Straman en Estados Unidos y otro un protocolo propio. Elegimos 100 de esos protocolos y con eso procesamos esa información, y en el libro están descritas algunas experiencias, y lo más interesante, y por qué te comento esto, porque una de las personas, concretamente una mujer, que hace una experiencia de ayahuasca, nada que ver con el tema ovni, absolutamente nada que ver, relata exactamente igual todos y cada uno de los pasos de una experiencia típica de abducción. Ve una luz, tiempo perdido, unos seres extraños la rodean, bla, 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 aparecen en otro sitio. Exacto, entonces tenemos las iniciaciones chamánicas con otro escenario, pero la misma secuencia. Las abducciones que tienen su máxima expresión a partir de los años 90, donde se consolida la imagen del gris a partir justamente de la tapa del libro de Whittle Stryber, Communion, que inclusive la tapa del libro no era el ser que había visto, porque era más narigón, el ser que había visto Whittle Stryber, pero la imagen que queda fijada en la cultura es la imagen del gris, y aparecen también ejemplos de ovnis y abducciones en experiencia de estados ampliados de conciencia. Entonces, el factor común que tenemos en los 3 episodios es el chamanismo. Sabemos que ya sea por distintos tipos de técnicas,
ya sea sustancias psicoactivas, baile, aislamiento sensorial, entran en estados no ordinarios de conciencia. Los abducidos muy probablemente estén en un estado no ordinario de conciencia. Allí en el libro nosotros hablamos del estado teta, que es un estado de donde las ondas cerebrales están entre 4 y 8 Hz, que es el estado que lo tenemos siempre cuando nos vamos a dormir o nos estamos despertando. Es un estado de muy corta duración que tenemos habitualmente. Nosotros creemos que ese es el estado que se produce el fenómeno de abducción. También estaría involucrada la conciencia. Y por el otro lado también tenemos estos casos de estados ampliados de conciencia que hemos hecho con la investigación de la ayahuasca, donde también se reproduce el mismo fenómeno. Y hay otra cosa más que es tremendamente fantástica. No es abducido quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a una determinada condición psicobiológica. Wow. ¿Qué queremos decir con esto? Que de pronto el primero que tocó este tema fue Kenneth Rin, que es un médico psiquiatra, creo que de la universidad no me voy a acordar de qué universidad es, pero bueno, sacó en Estados Unidos, sacó un libro que se llamaba Proyecto Omega, el primero fue La senda hacia el Omega, donde investigaba las experiencias cercanas a la muerte. Posterior a ese libro, sacó un libro que se llama Proyecto Omega, donde investiga las abducciones y empieza a encontrar una similitud entre las experiencias cercanas a la muerte y las abducciones. Y él plantea concretamente que aquellas personas que han sido abducidas tienen generalmente, la gran mayoría, traumas en la infancia, situaciones ya sea que han vivido de violencia, de abuso, o situaciones traumáticas por enfermedades en la infancia, lo que lo ha llevado a esos niños a quedarse fijado en la etapa pre-socialización, que sería que es la etapa, digamos, donde tienen los amiguitos invisibles y todo ese tipo de cosas, donde hay una conexión, digamos, con estados ampliados de conciencia y con el otro lado, por decirlo de alguna manera, o con otra parte del espectro de la realidad. Entonces estos niños es como que han adquirido la facilidad de entrar, si se quiere, espontáneamente en esos estados no ordinarios de conciencia. Y encuentra esto en las experiencias cercanas a la muerte y en las abducciones. Cuando nosotros tomamos esta información y la pasamos a los casos que nosotros habíamos investigado, bueno, exactamente se cumple lo mismo. O sea, todas las personas han tenido alguna situación traumática durante la infancia. Y si vamos más allá, que es un tema que vengo trabajando en los últimos 4 o 5 años, y que de hecho estoy escribiendo ahora un libro que espero en algún momento terminarlo, porque lo vengo anunciando hace como un año y todavía no lo termino, que es una molécula biológica que investigó el doctor Rick Strassman en la década de los 90, que la molécula se llama DMT, dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina, que es uno de los compuestos de la ayahuasca, y Rick Strassman, que él consiguió que la FDA le autorizara a realizar la primera investigación con compuestos psicoactivos después de la prohibición. Él hace justamente la experiencia con DMT, inyectándole a 16 voluntarios, y aparece en varios de los casos de él experiencias de abducciones también. Así que justamente lo que yo sostengo y lo que pongo como teoría es que la molécula que sería la llave que habilitaría la posibilidad de entrar en estados no ordinarios de conciencia y vivir este tipo de experiencia es justamente la dimetiltriptamina. Y estos individuos tendrían una mayor producción de dimetiltriptamina, que es una sustancia que la tenemos en nuestro cerebro. Eso quiere decir que la dimetiltriptamina, aparte que esté en las tomas de ayahuasca, la tenemos de forma natural en nuestro organismo, que muchos psicólogos o psiquiatras también piensan que además tendría que ver con el tema de los sueños. Pero Alejandro Bernal, que lleva un rato con la mano levantada. Juanje, es que el caso de Julio Plattner me parece fascinante porque también la prensa anglosajona le dedicó titulares en su momento.
Y hay algo muy interesante sobre lo que le sucedió a Julio, Néstor, y es que él llegó a comentar que en algún momento un médico le hizo una radiografía en su columna vertebral y que detectó un pequeño implante en esta parte de su cuerpo. Es más, Julio llegó a comentar que antes de estos sucesos anómalos, de estos encuentros con estos seres, ese implante producía un zumbido. ¿Tú sabes algo al respecto, Néstor? Sí, eso me lo comentó Julio en el año 95, que tuvimos una entrevista con él, pero esa información nos la dio justo cuando estábamos entrando a dar una conferencia concretamente. Y yo sé que hubo más información, pero hay cosas que no habló, le comentó a veces a otros investigadores, pero a mí particularmente me quedó un poco un sabor amargo porque fue una cuenta pendiente. O sea, nosotros, ya te digo, teníamos muy buena relación con Julio porque en su momento él también lo llevaban a programas de televisión y demás. Nosotros éramos dos profesionales, un psicólogo y un psiquiatra, que fuimos en un programa de un canal importante de Buenos Aires, y de pronto estábamos avalando, que obviamente estábamos poniendo también nuestro título en juego, ¿no? Estábamos avalando porque la diferencia que muchas veces tenemos con algunos investigadores es que a nosotros sí se nos pone en juego el título cuando hablamos de algunas cosas, como le pasó a John Mack en su momento cuando empezó a investigar estos casos. Pero bueno, la realidad es que cuando uno trabaja con seriedad, a la gente le puede gustar o no, o a los otros colegas, pero hay una realidad incontrastable y la invitación es venir primero a investigar y después charlamos. Pero sí, eso me lo comentó Julio, y en realidad me comentó de 2 implantes que tenía a ambos lados de la columna. Pero yo nunca vi las radiografías, nunca pude acceder a más, ni tampoco a una regresión que pudiera validar o extraer más información de esto, ¿no? Vale, quiero comentarte varias cosas. Lo primero, que eres un valiente, porque fíjate que has citado John Mack, que es un psiquiatra de Harvard, juraría Sí, que Juanje, es. de Harvard. De Harvard, Sí. que bueno, fue famosísimo porque investigó un caso en Rúa, Zimbabue, un caso que se conoce a Alejandro Bernal muchísimo. Creo que tienes un vídeo en tu canal de YouTube en Mandrágora Misterios que la gente Sí. puede ver sobre el caso Rúa de Zimbabue. Bien, vosotros os jugáis efectivamente, porque yo me dedico a esto, soy periodista, a mí me insultan los ciencinazis, los bloqueo y ya, ¿vale? Pero tú, claro, que estás metido en el campo científico, pues es otra cosa, y por eso te doy las gracias además también pues por esta entrevista y por tu tiempo, ¿vale? Y luego una cosa, ¿cómo pasamos entonces, Néstor? Que esta es la gran cuestión, porque yo no dudo ni un momento de lo que tú has dicho, de que el tema de la abducción. Y luego te preguntaremos por algún otro caso, como el de Juan Óscar Pérez, aunque bueno, al paso que vamos yo creo que te podríamos hacer 14 entrevistas, no va a dar tiempo. ¿Cómo pasamos de, efectivamente, los chamanes lo que hacían era un viaje para entrar en otros mundos? Y no deja de ser curioso que haya una serie de paralelismos con el fenómeno de la abducción, con ese tiempo perdido, esa luz, esos seres extraños, y también las experiencias cercanas a la muerte. Y hay experiencias cercanas a la muerte, les recomiendo a la gente un libro que se llama La Prueba, de nuestra amiga Amado Martínez, y hay un capítulo entero de experiencias cercanas a la muerte donde la gente dice que lo que ve son los famosos grises extraterrestres y tal, en vez de ángeles, otro tipo de vaina. Eso es curiosísimo. Pero ¿cómo pasamos de esto, que sería una experiencia espiritual, a lo que le pasó a Julio Plantner, que quedan unas marcas físicas de una succión o incluso implantes en su columna vertebral? Porque esto ya no sería solamente una experiencia mística. O sea, un chamán no viene del trance con un implante o que le falte sangre. Julio Plantner sí. ¿Cómo podríamos llegar a comprender esto, Néstor? No voy a adelantar la respuesta porque es buenísima, ¿vale? Sí. Yo no la voy a adelantar. Lo que sí es muy curioso es todos los paralelismos que ha hecho Néstor Berlanda entre lo que sufren los abducidos
y lo que puede suceder en una experiencia cercana a la muerte o en trances también de chamanismo. Y un detalle muy curioso, el tema del DMT, la molécula de Dios, o sea, la dimetiltriptamina, que en personas que han sido abducidas resulta que tienen más que otras personas que no ha sucedido. Con lo cual, claro, es lo que hace un señor que es científico, empezar a echar luz sobre cosas que no tenían ninguna luz. Exactamente, Juanje, y yo creo que a la hora de hablar con investigadores como Néstor Berlanda o también con militares o pilotos, Juanje, siempre se me viene a la mente lo que hemos reiterado también en este espacio, son testigos súper cualificados, y observar a Néstor analizando este tipo de casos con el rigor científico y también con un lenguaje muy sencillo y claro para que todos lo entendamos, Juanje, me parece maravilloso, y claramente convierten y demuestran que Néstor Berlanda es uno de los grandes referentes a nivel de este tipo de investigaciones a nivel mundial. Efectivamente, amigo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Voy a recordaros la pregunta que le estaba haciendo a Néstor Berlanda, que era: vale, hay una serie de paralelismos entre experiencias chamánicas y experiencias cercanas a la muerte con lo que narran los abducidos, pero claro, es que los abducidos además traen una serie de marcas físicas, como por ejemplo puede ser esa succión de sangre de un brazo, o que queden implantes en el cuerpo, que es algo tremendamente extraño. Y entonces yo le preguntaba, oye, pero en cambio los chamanes y esta gente no puede hacer algo así. Y Néstor Berlanda respondía de esta forma. Es que en realidad los chamanes sí vienen con implantes muchas veces y con cosas insertadas en el cuerpo que son cristales de cuarzo. Y sí, los chamanes materializan cosas, por ejemplo, cuando sacan un daño. De hecho, lo hemos visto. Nosotros pudimos dar en la Facultad de Medicina de Rosario, creo que fue el primer curso de medicina tradicional indoamericana, trayendo chamanes a la Facultad de Medicina de distintas etnias. Y uno de esos chamanes fue un huichol, que es de los indios que están en el norte de México y que tienen como sustancia sagrada, digamos, el peyote, el cactus del peyote. Correcto. Y el huichol mostró sus ceremonias, sus curaciones, y pudo extraer piedras, o sea, que uno las pudo ver, cómo hacía cómo sacaba eso, ¿no? Un acto de magia, bueno, puede ser, no sé, pero digamos que dentro del chamanismo es muy común esto, o sea, Pachita materializaba órganos, lo dice el mismo Greenberg, y lo dicen varios investigadores que han estado y que han presenciado eso. Entonces, el problema es que acá tenemos que cambiar la concepción que tenemos sobre lo que es conciencia y lo que es realidad. Conciencia y realidad son dos caras de la misma moneda. La realidad que nosotros entendemos como tal, que es esta en la cual nosotros estamos hablando en este momento, no es lo que nosotros creemos que es una construcción de nuestro cerebro. Lo que tenemos afuera en realidad hay ondas y hay interferencias de onda e información que nuestro cerebro procesa y lo transforma en esto que es el mundo que vemos o el mundo de consenso que nosotros tenemos. Bajo esa premisa, alguien que puede mover ese dial de la realidad, hacer que esa interferencia de ondas que hay afuera tome otro volumen, puede dejar justamente cosas materiales e inclusive huellas en el cuerpo, porque nosotros no somos más, no es que la conciencia interactúa con la materia, sino que o con el universo. Nosotros somos lo mismo. Nosotros somos lo mismo que el universo, o sea, no interactuamos, somos lo mismo. Somos un grado más, somos lo mismo que la materia, con un grado más, la conciencia, ¿no? Con un grado más de sutilidad quizás. Pero estamos todos en esa misma masa de energía, en esa misma masa ondulatoria. Entonces, que es la teoría, por ejemplo, de David Bond, del universo holográfico, etcétera, etcétera. O sea, es cuando uno cambia la concepción y empezamos a ver que, por ejemplo, el rojo o los colores no existen, porque no podrías explicarle a un ciego de nacimiento que sabe mucho de
de mecánica, de ingeniería, de genética, de electricidad, de magnetismo. Le podés explicar que el color rojo, por ejemplo, es una determinada longitud de onda, que hay determinadas células en nuestros ojos, en nuestra retina, que transforman esas impresiones en estímulo eléctrico y van al cerebro y demás. Le podés explicar todo eso, pero un ciego de nacimiento nunca va a saber lo que es el rojo en sí. La cualidad subjetiva del objeto, que se llaman qualias. Los qualias son la cualidad subjetiva que tiene un objeto. El qualia, el color es un qualia, es una construcción de nuestro cerebro, no existe afuera, existe una onda, pero no existe la rojez de lo rojo o el azul del azul. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar todo este tipo de cosas y nos damos cuenta que la conciencia tiene la posibilidad de cambiar el mundo que vemos, y cuando se mueve ese dial de la conciencia y se amplía el estado normal, se puede entrar en otros estados y en otros mundos donde hay entidades que interactúan con uno, que son las famosas entidades DMT, por ejemplo, que se les llama. Ahí va cambiando la concepción de todo y te das cuenta que todo es plástico y que todo es dinámico y que no hay límites como nosotros lo concebimos, que estamos separados del otro y que estamos separados de la materia. Bajo esto, yo ahora estoy trabajando, inclusive en una presentación que voy a hacer en el próximo Congreso de Victoria, cuál podría ser el vehículo que puede ayudar a todo esto, digamos, un elemento que está ahí y que interactuaría con la conciencia para esto. Y cuando empieza uno a entender esto, empieza a ver que todo es posible. Y ahí es donde se rompen todas las leyes que uno puede entender, porque estamos entrando directamente en otro tipo de conocimiento, donde hablar de estas cosas, la ciencia lo puede llegar a explicar en parte. Simplemente hay que también cambiar del paradigma científico. Pero esa sería un poco la explicación. En realidad está todo ahí. No, es que lo que tú planteas me parece genial. Antes de meternos a investigar a fondo qué son las abducciones, deberíamos investigar a fondo qué es la realidad, qué es real y qué no es real. Que fíjate, que conforme estabas hablando, y la entrevista va sobre abducciones, pero estaba recordando el biólogo de Oxford, a Rupert Sheldrake, también, que Rupert Sheldrake es un señor que nos dice que la realidad es mucho más compleja de lo que estamos viendo. Por cierto, que hasta en TEDx creo que le censuraron una charla que dio y tal, porque el tipo es un genio, el tipo es absolutamente... Pero fíjate que hay una cosa más sorprendente, que a mí cuando yo vi esa diapositiva, que la presenté en el Congreso de Victoria, la presenté porque me quedé pasmado. En el 2022 se abren los archivos de lo imposible en la Universidad de Rice, por el profesor Jeffrey Kripal, y allí van los archivos de lo imposible, son todas investigaciones o las cartas de Whittle Straber, que después recibió después de sacar el libro Comunión. Están todos guardados, todo ese material, en la Universidad de Rice. Y una de las que presentó fue Leslie King, que Leslie King es esta periodista norteamericana que fue la que dio a conocer toda la cuestión de los vuelos del OVNI Tic Tac en el 2017. New York Times. Diciembre de 2017, New York Times, correcto. Exacto. Bueno, Leslie King muestra una diapositiva donde muestra en color rojo cuál era el verdadero objetivo del proyecto AWE, el que tenía primero Bigelow, que le dan ese presupuesto de $22 millones, creo, que estuvo trabajando también en Skinwalker Ranch y demás. Y en esa diapositiva, Leslie King pone en rojo que el primer objetivo que tenía ese grupo, liderado en su momento por Robert Bigelow, era investigar la naturaleza de la realidad. Claro. Entonces, ahí vos ya decís, bueno, acá se estaba poniendo dinero, el gobierno de Estados Unidos estaba poniendo dinero para investigar ovnis, pero en realidad uno de los objetivos principales era estudiar la naturaleza de la realidad. Entonces, obviamente, estamos encontrándonos que esto
tiene una connotación mucho más amplia de la que siempre pensamos que tenía. No, tiene una cantidad de implicaciones tremendas, porque lo que está sucediendo en el fenómeno ovni es que de repente es como si cayeran las cortinas de la realidad en la que vivimos, cómo entendemos esa realidad gracias a nuestros sentidos, y la gente entra en otro mundo, en otra realidad, que es lo que le sucede a los chamanes o es lo que le sucede a los abducidos. Y hay un tema además que quiero preguntarte ahora. Mira, una de las cosas más absurdas del fenómeno ovni, pero que no le quita veracidad, es cuando aparece un señor que ha tenido una experiencia súper fuerte con este tipo de entidades y llega siempre teniendo mensajes mesiánicos, que el mundo se va a acabar o que no sé qué vaina, pero igual que le pasa a los chamanes, y yo cuento siempre el mismo caso, ¿no? Porque lo viví, investigando un caso ovni en una localidad que se llama La Scala, en la provincia de Girona, en España, en Cataluña. Bueno, pues dos señores, dos policías, que, bueno, a ver, no es que los policías vieran el ovni, es que una esfera de luz como de 3 o 4 metros de diámetro estaba pasando por encima de La Scala en Girona y la gente aterrada empezó a llamar a la policía. Así fue, no es que fueran ellos los que vieran el ovni, no. O sea, la gente aterrada llamó a la central de la policía local. Y entonces la central de la policía local tenía un coche patrullando y dijo, oye, que estás diciendo a la gente que ve una luz que no sé qué. Se asomaron, dijeron, leche, que yo también lo estoy viendo, que es verdad. Siguieron esa luz, esa esfera de luz, y esa esfera de luz se paró al lado de, yo estuve en el sitio, al lado de un poste de electricidad. Todavía quedaba la marca abajo en el suelo, un círculo de la hierba ahí no crecía bien. Y nada, pues eso se para ahí, estos señores se bajan del carro y de repente dicen que un ser de unos 3 metros sale de la esfera de luz hacia ellos y uno de los dos policías echa mano a la pistola. Conforme sucede eso, hay un fogonazo y uno de ellos, bueno, pues prácticamente pierde la visión de un ojo. Luego de repente el ser desaparece y la esfera sale a una velocidad absurda. Total, bueno, pues cuando yo entrevisté el que tuvo la lesión ocular, que hay un parte médico de la lesión ocular, por eso ese caso era tan importante en la ufología en España, haya fallecido ya por cáncer. El otro policía, no recuerdo ahora mismo el nombre, cuando yo lo entrevisté y tal y todo esto, fui al lugar de los hechos con él, pero fuera de cámara, ¿sabes lo que me dijo? Que esa historia me impactó muchísimo. Me dijo, mira, Juanje, lo importante no es lo que yo vi o vio mi compañero, que casi le cuesta la visión de un ojo. Dice, el problema es que eso se me mete en la cabeza y yo estoy en casa y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? Dice, no, que el ser ese que vi me está hablando y me dice que vaya otra vez a donde el poste de luz, de electricidad y bla, 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 y bla, bla, bla. Y dice, yo se lo tengo que decir a mi esposa de lo nervioso que me pongo y por no ir, porque es tan obsesivo en mi mente que es como que necesito ir. Y tal, o sea, como si eso le fuera a dar un mensaje de trascendencia o para su vida o para... Y ese tipo, que me lo dijo fuera de cámara para que no lo grabara porque había sido policía y tal, no me estaba mintiendo, Néstor, me estaba diciendo la verdad. O sea, ¿por qué leche pasa eso? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero que es alucinante. Alejandro Bernal. Juanje, es que mira, de la mano de lo que estamos hablando, hay una declaración que brindó James Lacatski. Este hombre era ex jefe del programa de aplicación del Sistema Avanzado de Armamento Aeroespacial dentro del Pentágono, uno de los programas previos a la ARO y a estas iniciativas de investigación OVNI. Y este hombre hablaba cómo el fenómeno OVNI producía fenómenos de manipulación psicológica, y les voy a leer a continuación el fragmento de la declaración que este hombre dio. Dijo lo siguiente: todo funciona como si los ovnis fueran el producto de una tecnología que integra fenómenos físicos y psíquicos y afecta principalmente a las variables culturales de nuestra sociedad a través de la manipulación de parámetros psicológicos
y fisiológicos. Les repito, declaraciones de James Lacatski, el ex jefe de uno de los programas de investigación OVNI del Pentágono, a la prensa británica hace unos meses, Juan. Es que es brutal, ¿no? No vamos a entrar en el tema ahora que han dicho que de repente el idiota este del Kirkpatrick, ahora esto no existe y no sé qué, ¿vale? Porque la realidad, y buenísimo el dato que acabas de aportar, ¿vale? La realidad es lo que está diciendo Alejandro Bernal. Pero ojo, esto que está diciendo Néstor Berlanda, desde mi punto de vista, y ahora me gustaría su opinión, antes de preguntarte por algún otro caso, que nos vamos a comer la entrevista con esto, es lo siguiente. Lo más importante del fenómeno OVNI y lo más inquietante desde mi punto de vista es que las abducciones y el fenómeno no arrancan en 1947, cuando es por primera vez en la historia que se habla de platillos volantes, porque un señor que se llama Kenneth Arnold los ve sobre el monte Rainier en el estado de Washington. El tema es que si yo me voy a Mesa Verde, en Nuevo México, y me voy a ver las pinturas de los Hopis, allí aparecen unos seres muy extraños que parecen seres de otros mundos. Es que si yo me voy al Tassili, en Argelia, y eso ya son 12.000 años de antigüedad, 10, 12.000 años de antigüedad, en un lugar que se llama Yabaren, que significa en Tamashek, el Valle de los Gigantes, aparecen unos seres que llevan como una especie de escafandra y que se están moviendo ingrávidos y tal, exactamente igual que cosas que nos dicen los abducidos. O sea, lo más inquietante del fenómeno OVNI, y por eso quiero tu opinión, Néstor Berlanda, es que parece que ha ido modulando la historia de la humanidad a través de fenómenos místicos y religiosos, porque las pinturas del Tassili tienen un fin chamánico y religioso, y en función de eso vivieron los seres, bueno, iba a decir siglos, miles de años, y la religión da códigos éticos y demás y tal, o los indios Hopis, o en Valcamónica también los petroglifos que hay, por ejemplo, en Italia, o en muchos sitios. ¿Qué opinas de esto? Que sé que es, yo creo, el gran meollo de la cuestión. Mira, yo creo que estamos hablando de una misma cosa. Los grabados de Tassili están acompañados de hongos psilocíbicos concretamente. De hecho, hay representaciones de que se llaman el ser abeja, que tiene todo su cuerpo rodeado de hongos psilocíbicos, y lo más interesante, hay los hongos danzantes, que son dos honguitos danzantes que a que no sabes que tienen los ojos negros y grandes, los honguitos danzantes, que en realidad los ojos grandes y negros también tienen una representación que es justamente los ojos de la visión, aquellos que pueden ver más allá. Esas pinturas, como las que tú nombraste, que son de origen chamánico, muy probablemente tengan que ver con estados ampliados de conciencia donde se veían y se encontraban con estas entidades. Yo no tengo la más mínima duda que el fenómeno OVNI es un fenómeno transhistórico, que ha acompañado a la humanidad desde el inicio, pero lo que hoy estamos pensando, y hablo en plural porque nosotros estamos en este momento escribiendo Los Extraños 2.0 y hay una tercera parte que se llama Los Extraños 3.0, junto a Juan Acevedo, que estamos muy metidos en estos temas y ya pasamos a otras cuestiones también, que estamos en presencia de un fenómeno local. O sea, eso es lo más impactante. O sea, es un fenómeno transhistórico y es un fenómeno local. Cuando decimos que es un fenómeno local, estamos diciendo que es un fenómeno que ha acompañado y que está aquí, en otro plano de la realidad, o llamarle dimensión, lo que vos quieras, pero está aquí con nosotros y obviamente ha estado, como tú dices, sí, quizás manipulando, o como decía Valé, el sistema de control de la humanidad para un determinado fin, y lo sigue haciendo, obviamente. Y tiene también el efecto que lo tienen muy comúnmente todo también los chamanismos, que es el factor trickster. El factor trickster, la figura del trickster es el burlador. Dentro del chamanismo hay una figura, una entidad que parece que te dice todo y no te dice nada, que está siempre burlándose en el sentido que está siempre ocultando algo. Te muestra una parte, pero siempre hay otra parte que queda justamente en el misterio. Y esto es lo que hace el fenómeno OVNI.
el factor absurdo. El factor absurdo es lo más fantástico también que tiene el fenómeno ovni, porque venís todo bien en un caso y de repente te aparece una cosa que es un absurdo. Y decís, ¿y esto qué? ¿Está mintiendo? No, no está mintiendo, vivió eso. ¿Y por qué vivió eso? Porque creo que también la cuestión de lo absurdo es lo que hace que te rompa y se imprima quizás ese cambio, porque te saca de eje. Es como si vos de pronto estás muy atento a una charla, pero a veces perdés el poder de concentración de todo lo que se está diciendo, y si metés un chiste, automáticamente rompes y es como que adquiriste, seccionaste la información, la guardaste y después volvés de nuevo a pensar. Y ese factor absurdo creo que quizás es el factor que hace esto, justamente para que se incorpore ese conocimiento y en definitiva estas personas vayan modificando la cultura. Efectivamente, y es para mí el gran kit del fenómeno ovni. O sea, nos acompaña desde hace miles y miles de años, pero no solamente nos acompaña, lo que está moldeando es el mundo en que vivimos, porque a través de las creencias y de los mandatos éticos de diferentes creencias es como las sociedades también evolucionan. Y otro día, por ejemplo, podríamos hablar de las apariciones marianas de Fátima. Pero bueno, vamos a meternos en otra historia. Bueno, y antes de meternos en otra historia, creo que este es el gran kit del fenómeno ovni. Primero, redefinir los límites de la realidad. Porque esas cosas cuando aparecen y tal, historia siempre tenemos en la cabeza lo de extraterrestres, sí, porque es de fuera de la Tierra. Pero si es multidimensional, si es de otra dimensión. Y por eso es tan extrañísimo y tan difícil de entender. Y luego, esas apariciones no son casuales y la aparición de este factor absurdo, como estábamos hablando con Néstor Berlanga, no le quita veracidad. No solo no le quita veracidad, simplemente sí, lo hace como más difícil de creer muchas veces, más inverosímil, más extraño. Pero ha ido modificando nuestra cultura y ha ido modificando nuestra historia. Y pasa cuando, lo he contado esto 1000 veces, un señor que se llama Menofis IV sale un día a cazar en Egipto hace miles de años, un faraón, y de repente dice que el sol le habló, que el sol no te habla, obviamente. Una esfera de luz le habló y entonces le dijo que tenía que cambiar la religión al dios Atón y bla, 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 y cambió la capital de Egipto a Tell el-Amarna. Pero no solo eso, el tema de Fátima, que tenemos 5 minutitos por delante. El tema de Fátima es muy complejo y muy controvertido, pues porque en 1978, cuando la historiadora Fina de Armada por primera vez puede tener acceso a el archivo eclesiástico de lo que fue la aparición y tal, y en concreto a las primeras entrevistas que se le hacen a los niños, que es a los 15 días de la primera aparición, fue el 13 de mayo, 13 o el 23, se me está yendo la bola. Ahora lo digo exactamente, que lo tengo por aquí apuntado. Cuando es esa primera aparición, que es en mayo de 1917, sí. Y el día, si me dejas un segundo, hasta te lo digo, 13 de mayo, sí, el 13 de mayo de 1917, cuando es esa primera aparición, a los 15 días, para ser exacto, el que le entrevista, que es un seminarista portugués, un profesor del seminario, que es el primero que está con los niños y tal, pues la descripción que hacen los niños es tremendamente extraña. Sí. La Virgen medía 1,10 m. Vale, o sea, aparece en una columna de luz, mide 1,10 m, no tiene pelo, lleva una esfera de luz azul en la mano, y cuando les habla no mueve los labios, les habla en la mente. Sí, como si fuera telepatía. Efectivamente, es una cosa y Juanje, y sobre eso que estás comentando, también impactante el relato de los periodistas portugueses del diario O Século, quienes tuvieron la oportunidad de estar durante la Danza del Sol el 13 de octubre de 1917, que es uno, para mí, de los registros periodísticos. Bueno, vamos a ver, y es que la clave es la siguiente. Fátima es la aparición mariana más importante de la Iglesia Católica en el siglo XX porque entre 50 y 70.000 personas
vieron bailar el sol el día 13 de octubre de 1917. Sí. El tema es que el sol no baila. Exacto. Y estaba nublado. No se veía Sí. el sol. Sí, sí. Y además lo que cuentan es que lo primero que se ve es una nube pequeñita muy extraña, que de la nube lo que sale es un objeto como una especie de disco, como de cristal opaco, Sí. así lo describen, y luego eso empieza a girar y es cuando se pone con un brillo tremendo y ves ahí la foto de la gente extasiado viendo el sol, bailando, viendo cómo esa esfera de luz se movía. Es una auténtica locura. Juraría que el nombre del seminarista era Joaquín Gómez Formigao. Tengo por aquí apuntado, no lo sé. Pero realmente es algo alucinante. O sea, que esta es la primera persona que recoge todos los testimonios de los niños y tal. Niños que de los 3 niños, 2 mueren por la gripe en 1919 y Lucía dos Santos, que es la persona que queda y toda la que comunica los secretos de Fátima y todo a los papas, nunca jamás se le pudo entrevistar. Wow. Nunca jamás en la historia fue entrevistada. Nunca. Tremendo silencio sepulcral al respecto. Sí, claro. Sobre lo que estábamos hablando con Néstor, Juanje, en la entrevista a James Lakatsky, quien fue funcionario del Pentágono, un hombre que estuvo a cargo de la Oficina de Investigación OVNI previa a la que hoy en día se conoce como la ARO. Hace unos meses estaba brindando unas declaraciones muy interesantes, Juanje, para la prensa internacional, y Lakatsky decía que a él le constaba, después de las investigaciones, de los informes, de las evidencias y demás que había podido recolectar en el Pentágono, que la inteligencia que está detrás del fenómeno, sea humana o no humana, o una evolución paralela en nuestro mundo, claramente es capaz de manipular la mente y la materia. Es algo que es capaz de manipular a los testigos y que él estaba absolutamente seguro de eso. Efectivamente, que tiene una capacidad sobre nosotros y de manipulación tremenda. Por cierto, el nombre sí lo corroboro. José Núñez Formigao fue el profesor del seminario y sacerdote el primero que entrevista a los niños y que hace ese dibujo famoso donde la Virgen aparece como una especie de falda corta que le tapa justo por debajo de la rodilla y una especie de chaquetón acolchado por encima. Y es curioso lo que le dicen los niños que está en el archivo eclesiástico. Dice: vimos una señora que brillaba más que el sol, pero nunca se identificó como la Virgen. Nunca dijo que era la Virgen María. Con un aspecto más cercano a un astronauta que a la Virgen María. Sí, claro, si tú ves el dibujo que lo flipas, tío. Es muy loco. Un día teníamos que hacer un programa solo sobre Fátima. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando sobre cómo el fenómeno OVNI a lo largo de la historia ha ido modificando nuestra cultura. Os comentábamos al final del otro bloque incluso las curiosidades que hay en torno a este fenómeno respecto a las apariciones de Fátima en Portugal en el año 1917 del siglo pasado. Y estábamos profundizando con Néstor Berlanda sobre esta parte que nos puede parecer muy absurda, pero que es la más intrigante del fenómeno OVNI. Y la entrevista con Néstor Berlanda continúa así. Bueno, prometo que voy a comprarme tu libro Los extraños conforme acabe la entrevista y cuando me llegue me voy ahora 2 meses de viaje, pero conforme regrese te molesto para que me cuentes algún otro caso más. Pero yo tuve la suerte en Argentina de entrevistar a Juan Óscar Pérez. Y además hay aquí en Noche de Misterio, esa entrevista está aquí en Noche de Misterio, la podéis escuchar. Si lo buscáis, no recuerdo ahora mismo el nombre de ese podcast, pero está la entrevista íntegra con Juan Óscar Pérez. Juan Óscar Pérez, que era un señor, un señor muy sencillo, de campo, gaucho, que cuando era niño, a la edad de 12 años, si mal no recuerdo, cuando él tenía 12 años, este niño se le escapa, va con una cuadrilla, con unos caballos y demás, y dice que lo que de repente ve es, digamos, como una especie de contenedor. Él pensaba que era un tipo de contenedor o de tractor o de alguna cosa así moderna, y llega hasta ese lugar, ve una escalerilla,
se sube por esa escalerilla y allí ve un ser de unos 2 metros y pico de alto, que está enfundado en un traje como de goma, que tiene una especie de capucha de goma y un tubo, como si por ese tubo pudiera respirar, y ve a la vez a su izquierda, cuando entra, ve a un ser pequeñito, como una especie de robot que está picando huesos y tal. Decía que eran huesos muy gruesos, como si fueran de vaca. Este ser le acompaña. Bueno, él baja muerto de miedo de aquel lugar. Incluso el ser este le deja un guante y demás, toda una historia. Sale de allí. Y bueno, pues Juan Óscar Pérez luego cuenta esta historia que se hace viral en Argentina y creo que en medio mundo. Luego él pasa al anonimato, pero cuando yo entrevisto a Óscar Pérez, Juan Óscar Pérez, y por eso te pregunto, que he visto que tienes un libro sobre esta historia que se llama Detrás de la niebla, la historia real de un encuentro extraordinario. Y este libro también lo tenéis en Amazon Latinoamérica. Bien, una cosa que yo cuando lo estaba entrevistando me dejó mucho en shock, porque él es de origen guaraní, indígena, y él me insistía en que después de esa experiencia luego tuvo una abducción también, y él me insistía en que esos seres le habían puesto en contacto con los taitas. Los taitas son como unos hombres sagrados en la cultura guaraní y sus ancestros, y eso es como si le hubiera dado un sentido trascendente a su vida. ¿Cómo fue tus entrevistas y cómo fue tu investigación con Juan Óscar Pérez, Néstor? Bueno, mirá, el caso de Juan aparece por primera vez en diciembre de 1979 en un congreso OVNI en la ciudad de Posadas Misiones, en el norte de nuestro país, organizado por la FAESE, que en ese momento era una federación que nucleaba la mayoría de las entidades que investigaban OVNIs. Ahí el grupo SIC de Venado Tuerto, con Raúl Bertolini, que era un gran investigador, Américo Lumeli, dan a conocer este caso. Posteriormente, en el año 1987, se realiza este congreso en Rosario, donde está Julio Plandner. Nosotros en ese congreso organizamos un panel de abducidos. Estaba Julio Plandner y estaba Juan Óscar Pérez. Después de ese evento del año 87, donde Juan siempre relató exactamente lo mismo, no se supo más nada de Juan Óscar Pérez, absolutamente nada. Hasta el año 2010. En el año 2010, quien les habla y el antropólogo Diego Viegas decidimos volver a ver qué había pasado con este muchacho que había tenido ese encuentro cuando tenía 12 años de edad. Y fue así que pusimos un detective privado para ver dónde podía vivir, nos dio una orientación, no estaba en ese lugar, pero estas cosas extrañas que pasan, estábamos en el medio de una ruta, enfrente había otra estancia, y había un hombre tomando mate debajo de un árbol. Y como tirar un tiro al aire, a ver si... Es como si tiráramos verdaderamente un tiro al aire y bajáramos una gaviota. O sea, es así. Porque le preguntamos si lo conocía Juan Óscar Pérez. Juan Óscar Pérez es un nombre también común. Sabíamos que había trabajado enfrente, pero es por tirar. Y nos dice, sí, lo conozco, acá tengo el teléfono del cuñado de Juan Óscar Pérez. Nos da el teléfono celular y mientras arrancamos nos comunicamos con el cuñado nos pasa el teléfono de Juan y hablamos por celular con Juan y le decimos, ¿dónde estás? Estamos en una localidad de Buenos Aires, a unos 150 kilómetros de Rosario, y nosotros que habíamos ido a este lugar seguimos para ahí y llegamos alrededor de las 7 de la tarde. Hay una foto que está ahí, de hecho ahí en el libro. Nos encontramos después de casi 30 años con Juan Óscar Pérez de nuevo. Hablamos brevemente, nos volvió a contar el relato. Volvimos un par de meses después, hicimos ya una entrevista completa, ya nos contó un montón de cuestiones. Y en el medio de todo esto cae a la ciudad de Rosario un director de cine, Alan Stivelman, que había hecho una película que se llamaba Humano,
nos contactamos con él. Otra cosa extraña, Juanje, te la tengo que contar porque son estas cosas que es como hablábamos recién de que, que las cosas nos guían, o el fenómeno guía, y realmente esto es increíble. Va mi compañero Diego Viega, el antropólogo, lo espera a la salida de teatro, dice: yo soy de la Fundación Mesa Verde, Mesa Verde, dice que está Néstor Berlanda, así dice: mirá el libro que agarré para venir de Buenos Aires a Rosario, que me traje para leer en el colectivo. Saca así de la mochila, y el libro que estaba leyendo era Los Extraños. Wow. Versión argentina. Al otro día, fíjate vos qué cosa, ¿no? Porque él quería escribir una novela sobre abducciones. Al otro día nos encontramos en la casa de Diego, le mostramos todo el material de Juan Pérez, se entusiasma, le pedimos la posibilidad que haga un cortometraje para nosotros poder mostrar el caso. Vamos a grabar con él, hacemos una grabación más con cámaras mejores y demás, vuelve a repetir lo mismo, la misma historia, y pasan 2 o 3 meses. Alan va a estrenar su película Humano a España, a México, y en un momento cuando regresa al país nos dice: mira, dice, la verdad, no va a ser un corto, ya tengo los fondos, se va a transformar en mi segunda película. Y así surge Testigo de Otro Mundo, que es la película que relata la vida de Juan, el caso, en realidad la vida de Juan Oscar Pérez, porque el caso OVNI pasa a ser un evento en la vida de una persona, cómo un evento extraordinario puede cambiar la vida de una persona. Y a partir de Testigo de Otro Mundo, bueno, el caso se populariza en todo el mundo, aparece también History Channel, bueno, toda una serie de cuestiones. Yo termino con Juan teniendo una amistad hasta el día de hoy. Nosotros tenemos una relación de amigo hoy día. Es muy buena persona, muy buena persona. Sí, total. Y un poder de observación tremendo tiene Juan. Yo a Juan le hago 3 regresiones. La primera se ve un pedacito, 10 minutos, en Testigo de Otro Mundo, pero esa regresión dura 1 hora 15. Hay una segunda regresión en Venado Tuerto, y hay una tercera regresión que se comentó pero no salió a luz. Hay un fragmento dando vuelta por ahí que le compartí una vez a un investigador, que esa tercera regresión, Juan relata una experiencia real de abducción. Y cuando digo de abducción es porque es obligado. Pero lo más interesante de esa abducción, y cuando quieras te puedo compartir ese material, yo no tengo problema. Eso va, o sea, yo tengo 4 proyectos de libro que no sé cuándo lo voy a escribir, a lo mejor dentro de 10 años verán la luz, que la segunda parte del libro de Juan, que se llama En la Niebla, que es todo lo que pasó después. Esto forma parte de lo que pasó después, además de otros encuentros. Pero ¿sabés qué es lo más fascinante de esa grabación, Juanje? Lo más fascinante es que en un momento yo empiezo a hacerle preguntas a Juan y empieza a responderme con un sonido que hace con la glotis, no abre la boca, y la impresión de la filmación, que te la puedo alcanzar, la filmación es como que yo le pregunto, él lo traduce en ese sonido y después la respuesta me viene en ese sonido. Wow. Eso se lo compartí a una persona, se llama Checo Jarolaf, que él lo compartió sin decir de qué se trataba a 2 personas especialistas en código Morse. Y las 2 personas identificaron como que eso era código Morse. Obviamente lo tradujimos, no se dice, no hay nada que uno pueda entender como algo, un mensaje, pero es impresionante ver la grabación, cómo ese sonido que él hace responde a la pregunta que yo le hago. Checo Jarolap editó un pequeño videíto que se llama Se comunican en Morse, da varios ejemplos, ahí está la grabación, te lo voy a alcanzar porque es impresionante eso que vivió Juan. Juan siguió viviendo cosas, porque es muy largo, digamos, para poder comentarte todo lo que pasó después, pero por ejemplo le aparecieron durante un tiempo orbes de color en la casa, inclusive en la habitación, inclusive un orbe de color azul fue hacia la habitación del padre y lo despierta al padre,
el padre se despierta por la luminosidad de ese orbe, y siguió teniendo justamente este tipo de encuentros. Es un caso fantástico porque también aparecen seres muertos, esto de los taita. En Eso realidad es. la palabra taita es padre. Cuando eso sale en una regresión, cuando yo le pregunto, le digo, él en la segunda regresión, en la primera ve al abuelo, en la segunda regresión interactúa con el abuelo y yo le digo que le pregunte al abuelo quiénes son estos seres y a través del abuelo le dicen, son los taitas, mi hijo. Eso es lo que le dice y está en la regresión. Los taita, la palabra taita o la palabra tata es padre. O sea, de hecho la acepción tata es padre. Los taitas serían los padres. Entonces, Como ¿qué si es eso? fueran los espíritus de sus De los ancestros. antepasados Exactamente, que sí, se tal le cual, presentaban en esta vida tal cual, para exactamente. comentarle diferentes cosas y Por tal. eso, por eso Juan es el perfecto ejemplo de casos ovnis mezclado con esta cuestión de iniciación chamánica. O sea, de hecho Juan empieza a ver a partir de la experiencia en sueños, tiene sueños premonitorios que hasta que pudimos hacer esa película en el 2016, que Juan pudo viajar a una comunidad guaraní, no se animaba a vivenciar esos sueños y después los vive a esos sueños, y no solo eso, sino que hay un testimonio que lo pude corroborar con la familia de Juan. Yo también conozco a la familia de Juan, con la hermana, que a partir de un sueño premonitorio salva a la hermana de un robo. O sea, Wow. ¿por qué? Porque ve que le están robando la casa, está la puerta abierta de la casa, y ve el reloj de la hermana y ve que el reloj está cerca de las 12 del mediodía, que se iba a pasar eso al otro día. Entonces la llama, le dice, la llamo o no la llamo, la hermana, la llamo o no la llamo. Al final la llama y dice, mira, yo soñé esto, te van a robar, porque después del sueño ve que la hermana llega a la casa, ve todo revuelto, que le han robado, le agarra una especie de ataque al corazón y termina internada en un hospital. Eso es lo que sueña Juan. Al otro día le comenta a una de las hermanas, la hermana le dice, yo no puedo moverme, no puedo ir, le dice a la otra hermana va a la casa, llega 12 menos cuarto, y en el momento que llega había dos personas tratando de barretear, o sea, metiendo un hierro para sacar la reja y ingresar a la casa. Tal es así que este evento pasó el 8 de julio, el cumpleaños de Juan es el 9 de julio, y lo que me comentaba, justamente el otro día me trajo una torta grande porque había evitado el robo. Y al romper esa secuencia temporal, fíjate esto qué interesante, y ahí entramos en la cuántica y entramos en el tema del colapso, bueno, un montón de temas, porque Juan ve lo que hubiese pasado si le robaban. La hermana terminaba internada. Cuando corta el evento, a partir de que avisa y no se produce, la hermana no termina internada y le termina regalando una torta. O sea, fantástico. Ojo, y eso además implica muchas más cosas, porque hay una cosa que se llama lo de el efecto de alas de mariposa. A lo mejor la vida de un hombre sencillo de la Pampa que cambia su vida porque ese tipo de entidades le dicen que van a suceder cosas, hace que cambie la historia de buena parte de la Pampa, de Argentina y hasta de la humanidad. Y es lo que no sabemos, y todos los que estamos metidos además investigando el fenómeno ovni, y ahora pueden insultarme @Juan G. Vallejo o donde quieran, muchas veces pensamos y estamos convencidos de que realmente lo que estamos haciendo, esto lo dice mucho JJ Benítez, y ahí sí estoy de acuerdo con él, hay como una especie de mano invisible que hay detrás que mueve los hilos y que hace que vayas para acá, para allá, que cuentes, o de repente nos convertimos, como ha pasado con este programa, en un influenciador en América Latina, que no me lo creo ni yo, porque pasó. Entonces, esto tiene muchas más implicaciones que se nos escapan, ¿vale? Se nos escapan, pero realmente lo que estamos en contacto es
con otra realidad. El fenómeno ovni cae en las cortinas y nos muestra una realidad fascinante que tiene implicaciones históricas y en la actualidad. Y por mucho que quieran o no quieran y tal, esto va a seguir presente durante milenios, mientras estemos aquí en el planeta Tierra. En fin, Néstor Berlanda, no te imaginas lo feliz que me ha hecho hacerte esta entrevista. Por cierto, un detalle curioso sobre Juan Óscar Pérez. Estuve con él y yo tengo una colección de cuchillos. Me han sacado aquí en la tele en Colombia la colección que tengo de cuchillos de todo el mundo. Me regaló su cuchillo de gaucho. Lo tengo aquí en la casa. El señor que es un amor. Su historia es completamente real. Han estado investigándolas, fueron ahí hasta personajes como Jacques Vallée, el astrofísico que es conocido a nivel mundial y en el que se basa el personaje incluso de la película Encuentros del tercer tipo, Encuentros en la tercera fase, como se llamaba en España. Entonces, en fin, una cantidad de implicaciones tremendas. Néstor Berlanda, bueno, primero recomendar tus libros, que voy a repetir otra vez el nombre de los mismos. Uno de ellos, Los Extraños, lo tenéis, repito, en Amazon Latinoamérica. O sea, si estáis en Latinoamérica lo ponéis, en España más fácil, pero vamos, está en Amazon, Los Extraños. Y el otro, Detrás de la niebla, la historia real de un encuentro extraordinario. Esos dos libros, y que cuando me lea Los Extraños molestaré otra vez a Néstor Berlanda. Amigo, tu conclusión y tu cierre para terminar la entrevista. Bueno, que como tú dices, o sea, básicamente yo también empecé a los 13 años, tengo 61, casi 50 años investigando el misterio, recorriendo el mundo, por suerte, detrás de estas cosas. Hoy no tengo dudas que las cosas son como tú dices, o sea, esto es una realidad, nos viene acompañando desde tiempos inmemoriales y pasan cosas si uno está atento. Como decía ayer justamente en una entrevista con Fernando Hindenburg, hay miguitas que nos van dejando como en el cuento de Hansel y Gretel. Si seguimos esas miguitas nos vamos a encontrar todo en la casa. El tema es seguir en la miguita y no confundirnos de camino. Pero evidentemente todo lo que estamos en esto, hacia algún lado vamos y muchas veces nos llevan justamente porque nos ponen las miguitas hacia ese lugar desconocido que creo que en el fondo tiene que ver con la naturaleza de la humanidad y el futuro de la humanidad. Así que veremos. Estoy convencido. Y si tú te has convertido en el investigador de ciertos casos que hacen que se remuevan las conciencias y pensemos en esto de una forma distinta, tampoco es casualidad. Néstor Berlanda, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Igualmente a ustedes, muchos saludos a tu audiencia y gracias por permitirme estar. Qué entrevista tan espectacular, ¿no? Me quedo con esa reflexión de Néstor Berlanda cuando dice: tenemos unas miguitas, estamos viendo parte de una realidad que no entendemos porque no vemos la totalidad de la realidad, ¿no? Y eso me pareció magnífico. Y otra cosa sobre el caso de Juan Óscar Pérez, que repito, tenéis un podcast, juraría que le puse Testigo de Otro Mundo a ese podcast, sí, Testigo de Otro Mundo. Aquí en la playlist de Noche de Misterio. También están parte de esa entrevista en Oculto tras la sombra en mi canal de YouTube. Y otra de las cosas con las que me quedo, ¿no? Qué curioso que en esa abducción y en esa experiencia ovni de Juan Pérez, luego tiene una abducción Juan Óscar Pérez y ahí aparezcan esos tatas que él llama, se le aparece su abuelo, le habla de sus ancestros y de repente pues él empieza a tener sueños premonitorios que también se cumplen. Es como si fuera un fenómeno, es tan complejo y a la vez tan, no sé, es como si te dan una torta y te dicen espabila que el mundo que ves no es la realidad, ¿no? Entonces como muy heavy. Juan G, a mí creo que lo que más me ha fascinado de esta entrevista, aparte de la experiencia, la experticia y el análisis científico de Néstor Berlanda, es que me atrevería a decir que el gran tema que abordamos, más allá de las abducciones, es la naturaleza de la realidad. ¿Sí? Cómo intentar determinarla desde el punto de vista de la ciencia, cómo esta naturaleza de la realidad
se redibuja con las experiencias de abducciones, con las experiencias chamánicas que estarían en cierto modo relacionadas. Fíjate que tú también lo comentabas en la entrevista, Juanje, que por ejemplo nuestra gran amiga Amado Martínez, un abrazo para ella, en su libro consigna experiencias cercanas a la muerte que estarían muy emparentadas o muy relacionadas con la figura arquetípica del de los extraterrestre. grises, sí, con la cabeza Juanje. grande, los ojos enormes. Y es curioso, ¿no? Como decía Néstor Berlanda, que ese tipo de figura pudiera significar en la antigüedad los que ven más allá de la oscuridad, por ese tipo de ojos y tal. Entonces, es un fenómeno que nunca voy a entender y que cada día me fascina más. Ahora, Sí. eso sí, el hecho de que venga una nave de otro mundo aquí, se pose en el campo y tal, y eso, esto es mucho más complejo. Definitivamente. Es mucho más complejo que eso. Mucho, mucho más complejo. Amigo, tu conclusión y tu cierre. Reitero, Juanje, una maravillosa entrevista donde pudimos analizar cómo tenemos que vislumbrar en este caso los límites de la realidad, la naturaleza de la misma, cómo la ciencia cada vez se involucra más en hacer un análisis sobre este tipo de temáticas muy interesantes, Juanje. Espero realmente que hayan disfrutado este podcast y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Es curioso en la antigüedad cómo chamanes y antiguos sacerdotes buscaban experiencias en las que ver más allá y hablar con ángeles y con demonios. Y es curioso cómo las experiencias de esos sacerdotes y de esos chamanes tienen que ver y se parecen de una forma tremenda con estas abducciones, porque de repente el abducido lo que entra es en un mundo mágico, un mundo irreal, donde lo imposible se hace posible, donde por ejemplo se pueden adelantar al futuro, donde ven a sus ancestros y donde ven a seres de otras dimensiones que vienen hasta esta y nos desafían, en un reto que nos empuja a ver el mundo y el multiverso en el que estamos con otros ojos. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.